Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Ya saben que este es su rinconcito para enterarse de todos los dramas, amores, desamores y transformaciones del mundo del espectáculo, especialmente si hablamos de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy prepárense porque la noticia que les traigo viene cargadita. Prepárense el café, acomódense porque esto va para largo y jugoso. Hoy vamos a hablar de una de nuestras actrices más queridas, la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Ya saben, la reina de las comedias románticas, la que nos enamoró en Erkenci y en tantos otros proyectos. Pero esta vez no vamos a hablar de un nuevo proyecto, ni de un romance con un galán de telenovela. No, no, no. Hoy vamos a hablar de algo que la dejó, literalmente, sin palabras. Y sí, el título lo dice todo, Demet impactada. El nuevo Can Yaman la dejó sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Intrigados? Yo lo estaría. Y por eso están aquí, ¿verdad? Pues bien, antes de que me lancen tomates virtuales por hacerlos esperar, les voy a pedir, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se pierden ni un solo chisme, ni un solo drama, ni una sola transformación impactante como la que vamos a ver hoy. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la noticia gira en torno a Demet y Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Ese nombre que para muchos evoca recuerdos de romance, de química en pantalla, de momentos inolvidables en Erkenci. Pero también ese nombre que para otros puede generar cierta controversia. Ya saben, Can Yaman tiene una personalidad particular, digamos. Y a veces sus declaraciones y sus acciones han dado mucho de qué hablar. Pero, ojo. Que no vamos a entrar en polémicas pasadas. Hoy nos centramos en el presente. Y el presente nos dice que Can Yaman se ha transformado. Y no hablo de un cambio de look cualquiera, de un corte de pelo o de un tinte nuevo. No. Hablo de una transformación radical, tanto física como, aparentemente, interna. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente para que Demet quedara tan impactada? Bueno, la historia tiene varios matices. Primero, tenemos que recordar que Demet y Can no han tenido una relación precisamente fluida, después de Erkenci. Si bien en su momento la química en pantalla era innegable y los rumores de romance fuera de ella eran constantes, lo cierto es que tras el final de la serie, las cosas se enfriaron bastante. No hubo grandes peleas públicas ni declaraciones explosivas, pero sí una evidente distancia. Ambos tomaron caminos separados y durante mucho tiempo, no hubo ni rastro de contacto entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque de repente hace unas semanas empezaron a circular fotos y vídeos de Can Yaman que dejaron a todo el mundo boquiabierto. El actor, que siempre se ha caracterizado por su melena larga y su barba abundante, apareció completamente rapado. Sí, como lo oyen. Calvo. Y no solo eso, sino que además lucía mucho más delgado y con un semblante mucho más sereno. La diferencia era abismal. Pasó de ser el galán rebelde, de mirada intensa y cabellera indomable, a un hombre con una apariencia casi ascética, con una tranquilidad que pocos le conocían. La reacción en las redes sociales fue, como era de esperar, una locura. Algunos lo criticaron duramente diciendo que había perdido su atractivo, que ya no era el mismo galán que había conquistado corazones en todo el mundo. Se lamentaban de la pérdida de su melena característica, esa que lo había convertido en un símbolo sexual. Algunos comentarios eran realmente crueles, acusándolo de haberse arruinado a sí mismo. Otros, en cambio, lo defendieron a capa y espada, argumentando que tenía derecho a cambiar su imagen y que, al fin y al cabo, seguía siendo guapo a su manera. Insistían en que la belleza es subjetiva y que lo importante es la persona interior, no la apariencia externa. Y luego estaban los que simplemente estaban confundidos y no entendían nada. Creían que se trataba de una broma, de un montaje, o de una estrategia publicitaria. Pero la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿por qué? ¿Por qué Can Yaman había decidido cambiar su imagen de forma tan radical? ¿Qué lo había llevado a tomar esa decisión tan drástica? Y la respuesta, al parecer, está relacionada con un nuevo proyecto profesional. El actor está preparándose para interpretar a un personaje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados.
Se trata de un papel que requiere una transformación física importante y, según se dice, también un cambio en su actitud y en su forma de ser. Se habla de un papel que lo aleja de los estereotipos de galán y lo acerca a un personaje más complejo, más introspectivo y quizás hasta más oscuro. Algunos incluso mencionan la posibilidad de que esté interpretando a un militar o a un miembro de las fuerzas Specials, lo que justificaría el corte de pelo y la pérdida de peso. Y aquí es donde volvemos a Demet. Porque al parecer, ella también se enteró de la nueva imagen de Can Yaman y, según fuentes cercanas a la actriz, quedó completamente impactada. No solo por el cambio físico en sí, sino también por la aparente transformación interna del actor. Se dice que Demet quedó sorprendida al ver la determinación y la seriedad que transmitía Can en las nuevas fotos y vídeos. Le sorprendió la ausencia de la arrogancia y la actitud desafiante que a veces lo caracterizaban. Y aquí es donde entramos en terreno especulativo. Porque obviamente no tenemos una declaración oficial de Demet sobre este tema. Pero según lo que se comenta en los círculos del espectáculo turco, la actriz quedó gratamente sorprendida al ver la nueva imagen de Can Yaman. Al parecer, ella siempre había creído que el actor tenía mucho talento y potencial, pero que su personalidad a veces le jugaba en contra. Y al ver esta transformación, esta aparente madurez y serenidad, sintió que Can Yaman finalmente estaba encontrando su camino. Algunos incluso se atreven a decir que Demet sintió una pizca de orgullo al ver cómo Can estaba desafiando las expectativas y reinventándose a sí mismo. Pero, ojo, que no todo es color de rosa. También se dice que Demet siente cierta curiosidad, por no decir preocupación, por el bienestar de Can. Al parecer, ella sabe que el actor ha estado sometido a mucha presión en los últimos años y teme que esta transformación radical sea una forma de escape, una manera de huir de sus problemas. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo. Y en el caso de Can Yaman, la presión mediática y las expectativas del público han sido especialmente intensas. Algunos creen que esta transformación es una forma de liberarse de esa carga, de romper con su imagen anterior y de empezar de nuevo. Y aquí es donde la historia se complica. Porque, como les decía, no tenemos una declaración oficial de Demet. Todos son especulaciones, rumores y filtraciones. Pero lo cierto es que la noticia de la transformación de Can Yaman ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha reavivado el interés por la relación entre Demet y Can. La prensa rosa está que arde buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores de una posible reconciliación. Los fans por su parte están divididos entre los que sueñan con verlos juntos de nuevo y los que creen que es mejor que sigan caminos separados. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Volverá a surgir el romance? ¿O simplemente seguirán caminos separados? Nadie lo sabe. Lo único que sabemos es que la vida de estas dos estrellas turcas sigue siendo objeto de fascinación para millones de fans en todo el mundo. Su historia, llena de altibajos, de momentos de gloria y de momentos difíciles, sigue capturando la imaginación de muchos. Y esta nueva transformación de Can Yaman solo ha añadido un nuevo capítulo a esta saga que parece no tener fin. Y ahora, para añadirle más leña al fuego, les voy a contar un pequeño detalle que me llegó hace poco. Al parecer, Demet y Can coincidieron en un evento benéfico hace unas semanas, justo después de que se hiciera pública la nueva imagen del actor. Según testigos presenciales, ambos se saludaron cordialmente y charlaron brevemente. No hubo abrazos apasionados ni miradas cómplices, pero sí una conversación educada y respetuosa. Se dice que Can se mostró muy amable y atento con Demet, y que ambos intercambiaron algunas bromas y comentarios sobre la situación actual del mundo. Y aquí es donde la imaginación empieza a volar. ¿De qué hablaron? Le preguntó Demet a Can sobre su transformación. ¿Le deseó suerte en su nuevo proyecto? ¿O simplemente hablaron del clima? Algunos aseguran que Demet le preguntó a Can si se sentía cómodo con su nuevo look, y que él respondió que sí, que se sentía liberado y rejuvenecido. Otros dicen que hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, pero que ambos coincidieron en que por ahora no era el momento adecuado. Lo cierto es que ese encuentro, por breve que haya sido, ha generado aún más expectativas entre los fans de Erkencikus. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya sea en una nueva serie o en una película. Y aunque las probabilidades parecen bajas, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo.
El tiempo dirá si esta coincidencia fortuita es el preludio de algo más, o si simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que alguna vez compartieron un vínculo especial. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia de Demet y el nuevo Can Yaman. Una historia llena de misterio, especulaciones y sobre todo mucho drama. Una historia que nos demuestra una vez más que la vida de las estrellas turcas es mucho más apasionante que cualquier telenovela. Y que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas se esconden historias humanas complejas y llenas de matices. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, hemos hablado de la impactante transformación física de Can Yaman, que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Segundo, hemos analizado la reacción de Demet Özdemir ante esta transformación, que según fuentes cercanas a la actriz, fue de sorpresa y curiosidad, mezclada con una pizca de preocupación. Y tercero, hemos especulado sobre el futuro de la relación entre Demet y Can, que sigue siendo un misterio para todos, aunque un encuentro casual ha reavivado las esperanzas de algunos fans. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la transformación de Can Yaman? ¿Creen que volverá a trabajar con Demet en el futuro? ¿Cuál creen que sea la verdadera razón detrás de su cambio de imagen? Quiero saber sus opiniones. Además, ¿qué tipo de papel les gustaría ver interpretar a Can Yaman en el futuro? ¿Un personaje oscuro y complejo o un galán romántico como los que nos tiene acostumbrados? Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos y bien informados. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos. Cara guiño.